apremia y tenemos que aprovechar. Bueno, tenemos una mesa yo creo que muy interesante para todos, que es Tejiendo Alianzas y cómo fomentar la colaboración entre el sector público y pequeñas empresas para impulsar el empleo verde y la transformación del sector. Yo quiero contaros un poco cómo surge esta mesa y es porque yo con Gemma comparto muchas conversaciones y además muy largas, y Gemma siempre está muy preocupada en general por qué va a pasar en el futuro, ¿no? Porque empieza a ver, y ella además acompaña a muchas empresas pequeñas, que empieza a ver cómo pues, muchas veces desaparecen o se tienen que ir fuera de España a encontrar nuevas oportunidades. Con lo cual vimos la oportunidad estupenda de tener aquí hoy, que tenemos un lujo de mesa, porque tenemos pues, a un representante local, a otro autonómico y a otro estatal del sector público, que nos van a contar cosas que yo creo que a veces vemos un poco alejadas, sobre todo para los pequeños, que dicen, ¿cómo llego yo a esas ayudas? ¿Cómo puedo hacer que me acompañen, ¿no? Que me ayuden desde la administración? Y yo creo que aquí nos van a contar muchos ejemplos que nos van a animar, porque yo creo que se están haciendo muchas cosas. El tema es encontrarlas, ¿no? Y el tema es toda esa burocracia que a veces nos complica la vida, porque estamos a otras cosas, pues que nos den un poco las claves para poder encontrarlas. Bueno, voy a presentar a cada uno de ellos. Tenemos a Jesús Nevares, que es el alcalde de Usillos desde el año 2019, pero él, como me decía, yo soy alcalde, pero porque tiene una vocación social y una vocación a la sociedad y a su pueblo enorme, porque él además es arquitecto y es profesor de secundaria, con lo cual es una persona que dedica tiempo a que el ayuntamiento prospere y que bueno, se le ha sumado mucha gente como Margot, que está aquí, que le puso las pilas con este tema de la moda, y él enseguida pues agarró el guante y dijo, vamos a ponernos con ello. Tenemos a Bruno Ruiz, que es el jefe de proyectos del área de Economía y Empleo de la Fundación Biodiversidad. Bueno, él está desde 2010 pues centrado fundamentalmente en impulsar una transición ecológica más justa desde la red Emprende Verde, que supongo que todos conoceréis, que está dentro de otro programa muy interesante de la Fundación Biodiversidad, que es el programa Emplea Verde, que es la mayor comunidad de emprendimiento verde de España, y para eso pues, ha trabajado y colaborado con diferentes organizaciones privadas y públicas en la gestión y ejecución de muchos proyectos que van pues eso, en el área del medio ambiente, del apoyo a las empresas, diversificación de sectores, intraemprendimiento, fomento del empleo, etcétera. Con lo cual yo creo que nos va a dar también claves muy interesantes. Y luego tenemos a Ana María Sanz Campos, que es directora general de Pymes Autónomos del Gobierno de Aragón, que tiene un cargo público y tiene un cargo político, pero yo creo que lo que les va a interesar mucho, lo que os va a interesar mucho, es que es una persona que viene del emprendimiento. Es una mujer que empezó a trabajar muy jovencita, a los 16 años, pero 3 años después ya montó su primera empresa de bordados industriales y más tarde otra de diseño y programación de bordados. Después ya a los 26 decidió meterse en el mundo también de la política y dijo, bueno, pues tengo que hacer algo más, ¿no? Y entonces fue concejala del Ayuntamiento de Cuarte de Huerva, donde estuvo 18 años. Pero bueno, después, aunque tuvo otros cargos también políticos, en 2013 volvió a emprender. O sea, una valiente que emprendió y volvió a emprender. Y puso en marcha Italento, una empresa de coaching y mentoring para líderes empresariales y políticos, donde plasmaba pues, todo lo que había aprendido en los años anteriores. Aunque paralelamente, como es una mujer inquieta, pues también tenía un negocio de mermeladas gourmet. En septiembre decidió volver a la política como directora general de Pymes y Autónomos. Y bueno, ella dice que el día que cese de su actividad actual, desde luego que volverá otra vez a ser autónoma, porque subraya que la libertad, la motivación, la autonomía de tener una empresa con sus pros y con sus contras, que vamos a hablar aquí ahora de eso, pues sigue siendo imprescindible para ella. Así que bueno, yo creo que nos van a dar muchas claves y yo creo que tenemos que empezar por un tema que es realmente qué se está haciendo desde el sector público para fomentar ese emprendimiento y además para consolidar la sostenibilidad en el tiempo, el que no decida unos emprendedores cerrar el chiringuito porque esto es insostenible para mí. ¿Qué se está haciendo desde el sector público? Empezamos por ti, Bruno, si quieres. Pues, a ver, ¿se me escucha bien?
Bueno, yo creo que lo primero, un poco de contexto, bueno, como todos sabéis, estamos en una situación de crisis climática, pérdida acelerada de biodiversidad y nos estamos enfrentando a un montón de retos ambientales a nivel mundial, ¿no? Y creemos que los emprendedores, emprendedoras, las pymes pueden jugar un papel clave, ¿no? Clave para aportar soluciones a estos retos y ser parte de contribuir a esa transición ecológica justa y digital, ¿no?, que necesitamos, para las que va a ser necesario dotarse de nuevas capacidades, ¿no?, y nuevos apoyos, ¿no? Actualmente, en los últimos años en España, no ha dejado de profesionalizarse, crecer, madurar todo lo que es el ecosistema público y privado de apoyo al emprendimiento. Han aumentado mucho la tipología, la calidad de las actuaciones, programas y ayudas que se están ofreciendo a pymes y a emprendedores. Y bueno, en todos estos programas cada vez se está más incorporando a la sostenibilidad de forma transversal y muchas veces hay programas incluso ya de una forma más vertical apoyando y centralizándose ya en sectores concretos como puede ser la economía circular o la moda sostenible, ¿no? En esta línea de trabajo de especialización es donde la Fundación Biodiversidad llevamos muchos años trabajando para apoyar a los emprendedores y a las pymes, ¿no? Y lo hacemos sobre todo a través de dos líneas de trabajo. El programa Emplea Verde, como antes comentabas, que bueno, está muy centrado en apoyar convocatorias de ayuda para que otras entidades puedan hacer proyectos de capacitación para la transición verde. Acabamos de cerrar una convocatoria de ayudas ahora, donde se han presentado casi más de 300 proyectos, muchos de economía circular, algunos de moda sostenible, que esperemos que el próximo año ya estén empezando a hacer capacitaciones por toda España muy, muy adaptadas, y sobre todo que ha sido una convocatoria pues que se ha basado en un estudio que se hizo el año pasado muy detallado sobre qué necesidades realmente había, qué oportunidades de nicho de empleo verde y de emprendimiento existían en España en distintos ejes. Y qué necesidades de capacitación existían para poder, tanto trabajadores como emprendedores, poder dotarse de esas necesidades, ¿no? Y por otro lado, pues bueno, la otra línea de trabajo que tenemos es la Red Emprendedor, que es una herramienta que está muy focalizada, la lanzamos en 2011, ya tiene un largo recorrido y está muy focalizada en apoyar la creación, la consolidación y ese remerecimiento de las empresas que contribuyen a esa transición ecológica y justa. Y bueno, lo hacemos también a través de programas de apoyo de capacitación, una parte súper importante que es la conexión, la generación de alianzas y redes, y por el otro lado también el poder darles difusión y visibilidad, ¿no? Y en ese sentido, pues ahora mismo tenemos una comunidad de más de 11.000 personas de toda España, gente que comparte valores, y ese objetivo, ¿no?, de impulsar la sostenibilidad y que además, bueno, en esta comunidad pues hoy hay emprendedoras y emprendedores también del sector de la moda, del sector textil. Y bueno, y sobre todo, bueno, pues en estos últimos años hemos apoyado pues más de 4.000 personas, capacitado a más de 1.300 personas, pero bueno, y actualmente estamos en una etapa de rediseño de lo que queremos hacer en los próximos años, y lo que sí tenemos claro es que la temática de esta mesa es que tenemos que avanzar en cómo generar esas alianzas y esas colaboraciones para conectar a lo que es el ecosistema emprendedor con las entidades públicas y las entidades privadas para que colaboren juntas y sumen fuerzas, ¿no?, que sería un poco el... Yo ahí tengo dos preguntas que me surgen en todo lo que estás contando. Primero, para esta comunidad de 11.000 personas, si cualquiera de los que está aquí quisiera formar parte de ella, ¿qué tendría que hacer? Bueno, pues nada, simplemente entrar a la página web redemprendeverde.es y inscribirse, es gratuito y automático, ¿no? Es tarda un minuto en inscribirse. Y después has dado unos datos muy interesantes porque habláis de eso, que habéis apoyado a 4.000 personas desde el 2016 al 2023, capacitado a 1.200 emprendedores en 43 programas innovadores. De todos estos emprendedores, que son muchos, o sea, son muchos emprendedores, ¿qué éxito hay? Porque yo creo que aquí un poco lo que comentábamos al principio, está la preocupación de que hay mucha gente que quiere emprender, que pone en marcha su proyecto. Ayer hacía una reflexión Gema en la radio conmigo sobre que emprender está muy bien, pero emprender solo es un poco peligroso, ¿no? Que realmente hay que pensar que quizás el emprendimiento hay que hacerlo siempre acompañado, hacer un emprendimiento en equipo, ¿no? De estos programas que supongo que seguís, de estas personas, ¿qué tasa de éxito hay en estos negocios, aproximadamente?
Nada, muy buena pregunta. Bueno, en general en España la tasa de mortalidad empresarial de los proyectos que se crean es un 80%, no sobreviven a partir de los 5 años, es altísima, ¿no? Lo que sí está demostrado es que cuando un emprendedor o una emprendedora participa en un proceso de capacitación con mentores, asesores, esa tasa de sostenibilidad, ¿no?, de resiliencia para poder sobrevivir aumenta exponencialmente, incluso pueden aumentar hasta un 80% si ese proceso es bueno. En nuestro caso, que hemos estado centrados más en los últimos años en procesos de creación de empresas, más o menos estamos que después de los programas se crean a los 6 meses un 20% de empresas. La supervivencia, bueno, pues hay un poco de todo. O sea, que ahí es algo que también, o sea, que muchos no sobreviven, pero otros están sobreviviendo. Pero vosotros ahí también continuáis haciendo ese acompañamiento y asesoramiento, sí, ¿no? O sea, la idea siempre es, al final, el tema del emprendimiento son muchas fases y necesita un apoyo continuo, ¿no? Es como andar en bicicleta, claro, hasta que se suelta y ya va directamente. O sea, que al final necesitas siempre un apoyo continuo y te va a venir bien en cualquier etapa, ¿no? Fenomenal. Ana, a mí me encantaría contigo que nos centráramos en un proyecto maravilloso que tenéis en Aragón, que es el sello Aragón Circular, que está dentro de la Estrategia Económica Aragón Circular, porque creo que es un claro ejemplo de cómo desde el Gobierno de Aragón impulsáis a las empresas e impulsáis a la vez la economía circular, ¿no? Que es esa transformación también que las conversaciones previas que hemos tenido a esta mesa, que también habíamos preparado todas estas preguntas, pues habíamos reflexionado, ¿no?, sobre la importancia que tiene ese cambio que queremos hacer en el sector empresarial, en las pequeñas empresas. ¿Cómo lo hacéis a través de esta iniciativa? Pues ahí lo primero que se me ha ocurrido cuando has hecho la pregunta de qué podemos hacer desde las administraciones públicas, lo primero que he pensado, quizás porque hasta hace 8 meses era autónoma y en esos viajes de ida y vuelta, de entrada y salida de la política a la vida privada, me surgía no molestar, eso lo primero, ¿no? Desde la administración pública, y no solamente no molestar, que quizás sería lo primero, no hacer cosas que pongan palos en las ruedas o que interrumpan o que interfieran y obstaculicen, que bastantes por la propia dimensión de las administraciones muchas veces hay. Pero lo principal también, además de dejar ese chascarrillo de no molestar, es hacer ese acompañamiento. Lo estabais hablando de cómo la tasa de éxito de un proyecto emprendedor o de la tasa de supervivencia de una empresa puede crecer gracias a ese acompañamiento en esas primeras etapas, desde que es la semilla de un proyecto, de una idea, hasta luego esas siguientes fases, porque una empresa siempre está viva. Igual que aprendemos a la bicicleta y ya casi ya sabemos, ¿no? Pero luego una empresa, pues igual hay que subir montañas, hay que bajar, hay que andar por la arena de la playa. Entonces todas esas dificultades, pues quizás desde la administración pública es lo que es más necesario que podamos acompañar en todos esos procesos. Comentabas, Isabel, la estrategia Aragón Circular se puso en marcha a partir del 2020-2021, y esos sellos de Aragón Circular que forman parte de esa estrategia, porque se ve una oportunidad, y a mí cada vez que hablamos de sostenibilidad me surge esa palabra, oportunidad, para las empresas y especialmente para las pymes y microempresas, porque antes en la anterior mesa estáis hablando del tejido empresarial, la dimensión de las empresas. En Aragón, y creo que no es muy diferente a otras comunidades autónomas, el 99,86% de las empresas son pymes, pero no nos olvidemos que el 95% de las empresas son precisamente empresas con menos de 10 trabajadores, con lo cual hay unas necesidades completamente diferentes. Quizás en el sector en el que estamos hablando, la confección, el textil, yo viví, y esa experiencia desde los 19 años, de hace 33 años de eso, y he vivido el recorrido del sector textil y de la confección durante todos estos años, y ha cambiado mucho, no solamente por normativas, sino por modo de producción, modo de consumo, y bueno, pues quizás en todos esos altibajos también lo que podemos hacer es aprovechar y reconducir o readaptar
o innovar a través de esa estrategia, que en este caso en Aragón Circular estamos poniendo énfasis especialmente en la economía circular, y que en la creación de la Dirección General de Autónomos, de Pymes y Autónomos, que es nueva, antes no existía en el Gobierno de Aragón, precisamente se quiere impulsar, se quiere poner el foco en las pequeñas empresas y especialmente en los autónomos y microempresas, y en esa estrategia que estamos hablando dentro de la propia Dirección General, vamos a hablar muchísimo de la sostenibilidad y como algo transversal. Por un lado, pues hablamos de esas tres patas o de esos tres pilares de la sostenibilidad, la parte económica. A mí me dijeron, hace poco tuve la comparecencia en las Cortes y porque dije que las empresas tenían que ser rentables, luego me dijeron, anda, has dicho cosas que no se habían dicho en las Cortes de Aragón nunca. Digo, pero eso es lo bueno de que hayan nombrado directora general a alguien que sabe, ¿no?, de lo que está hablando. O sea, estaba al otro lado del ruedo también. Sí, eso es, pero fíjate que desde que ser rentable o por lo menos sostenible económicamente, pero queremos incluir también esa parte social y medioambiental. Hasta ahora había, si no luego lo comentaré, pues dentro de esa estrategia estamos haciendo algunas adaptaciones, actualizaciones, porque queremos hablar de la sostenibilidad, quizás algunas empresas más en la parte de economía circular y otras más en lo social, pero siempre partiendo de esa transversalidad de la sostenibilidad. Y en el sello, ¿cuántas empresas hay ahora que tienen el sello? Lleva 2 años, llevamos unas 150 empresas, porque esto cuesta mucho y lo primero que hicimos fue revisar cuáles eran esos indicadores para poder acceder al sello, y nos dimos cuenta que quizás estaba muy determinado para empresas que prácticamente o vienen del sector de la economía circular o entran dentro de su transformación productiva o de su diseño, entra la parte de economía circular. Y nos faltaba una parte muy importante, que era cómo adaptar el sello de Aragón Circular a que cualquier autónomo, cualquier pequeña empresa pudiera adherirse, pudiera facilitar esa transición y pudiéramos acompañarle también en ese proceso. Y estamos en el 2024 en un proceso de cambio para adaptarlo, y hay un sello en Aragón que es el de la responsabilidad social de Aragón, que ese sí que lleva ya 9 años implementado y tiene aproximadamente 1.500 empresas adheridas, y vamos a hacer un mix entre la parte circular, la parte social y siempre hablando de sostenibilidad, con lo cual para nosotros en ese sentido el año 2024 va a ser un año de oportunidad para que podamos facilitar ese camino a las empresas y no solamente dar el sello, conceder el sello, sino que además podamos hacer un acompañamiento más técnico o con esos indicadores de vamos a facilitar no solamente aquí tienes tu sello, ya está, el año que viene vienes y lo renuevas. No, queremos que podamos acompañar en ese proceso de, bueno, tengo 55 puntos, ¿qué necesito para trabajar este año y al año que viene mejorar un poco más, ¿no? Y en ese proceso de mejora continua en temas de economía social y economía circular, pues acompañar desde la Dirección General de Pymes y Autónomos a cualquier autónomo, porque las grandes empresas entendemos que tienen otros medios, otros recursos, y quien más lo necesita precisamente son los pequeños. Y Jesús, a ver, nos tienes que contar ese ayuntamiento que tienes tan maravilloso, con gente que quiere impulsar, ¿no? Quiere impulsar lo que es la moda, en el caso de Margot, que es diseñadora, y es diseñadora, ¿no? ¿No me miras? ¿No? ¿No? Yo tenía entendido que sí que eras diseñadora, pero interesada desde luego en estos temas, ¿no? Y tú me comentabas por teléfono, cuando hablamos, también que tenéis un montón de proyectos ahí relacionados con recuperar pues temas como, por ejemplo, los cultivos de lino, los lavaderos de lana. Cuéntanos sobre todo el proyecto este de las jornadas que organizasteis de Reusillos. Bueno, antes de nada, agradeceros que os hayáis acordado de nosotros, así además os podemos mostrar la moda de los alcaldes de pueblos pequeños. Muy floreadas, muy bien. Y os pongo un poco en contexto, venimos de una provincia que es Palencia, que tiene más tamaño de superficie que el País Vasco y tenemos 15 veces menos de población, somos 150.000 habitantes y venimos de un pueblo que estamos muy contentos porque en 2015 éramos 286 y en 2023 somos 393. Hemos aumentado la población. Dicho esto, nosotros intentamos sobrevivir porque perdemos población.
Bueno, vosotros no perdéis. Sí, nosotros no, pero da igual el contexto, porque el contexto es el mismo. ¿Qué hacemos? Os vamos a hablar sobre todo de reusillos. En un ayuntamiento voluntario en el que nosotros en la campaña electoral hablamos de política, que es la acción de mejorar la polis, eso es lo primero que decimos, y ya, donde no cobramos, donde es política voluntaria, nuestra base fundamental es escuchar a la gente y tener un sitio donde nosotros no nos basta con no molestar como administración chiquitita, por eso estoy un poco abrumado aquí entre gente tan importante, es abrir los brazos a gente que propone, que fue el caso de Margot, ¿de acuerdo? Yo simplemente encabezo un grupo de gente estupenda, que Ana también me acompaña del ayuntamiento, gente que propone cosas. ¿Y qué es esto del reusillos? El reusillos es... Nosotros hemos implementado mejoras de recuperación en el tema de restauración de hostelería. Tenemos un proyecto que restauramos y en restauración fluvial. Vivimos al lado de un río que es estupendo, que estaba olvidado, y hemos puesto en marcha una iniciativa turística, ambiental y demás. En el tema patrimonial, el mejor sarcófago de España estaba en Usillos, ahora mismo está aquí al lado, en el arqueológico, pero lo tenemos ya a modo de réplica. Es decir, al final es todo lo mismo. Y en el tema del reusillos, Margot nos propuso qué hacer con el tema de la moda. Todos estos temas a nosotros nos parecen muy urbanos, o generalmente es muy urbanos, pero es que en el mundo rural están sucediendo cosas muy interesantes, ¿de acuerdo? Porque además la población rural está cambiando. Y no es que esté cambiando, sino que nos resiste. La mayoría de la gente de mi generación está fuera no de Usillos, sino de Palencia, de Castilla y León. Y eso lo tenemos que intentar volver. Palencia era un sitio muy conocido por su industria textil. Es decir, nosotros tenemos un vecino que tenía una empresa de 300 trabajadores en Palencia, que en 2007 la crisis se la llevó de ropa interior, 300 trabajadores. Palencia suministró mantas, por ejemplo, en la guerra de independencia de Estados Unidos, y hasta el año 73 al ejército español. De hecho, nos llaman mantas. Eso desapareció y ya no existe. Entonces, el proyecto de reusillos nos pareció muy interesante, y entonces emprendimos hacer un mercado de ropa de segunda mano, talleres de reparación, que con la mesa anterior es una oportunidad, me ha parecido muy interesante. Dimos conferencias, ahí conocimos a Gema, que increíblemente, no sé, cuando vio ¿qué es esto de Usillos, de este pueblo tan pequeño? Bueno, pues se vino, ¿de acuerdo? Se enamoró. Hicimos una pasarela de moda, exposiciones, y además venir a esta conferencia, que a mí, yo sinceramente digo, no me lo puedo creer, es la primera vez en mi vida que me he preocupado el dress code, pero bueno, eso está muy bien, y lo que queremos poner es en valor todo eso, y buscamos oportunidades. Y nuestro problema como administración pública, que lo único que queremos es ser punta de lanza para que algún emprendedor se nos pegue y siga. Y de hecho, por ejemplo, igual que teníamos un teleclub que lo convertimos en bar-restaurante y ha llegado a tener puntas de trabajo de 14 trabajadores, y tiene 5 fijos, que para un pueblo tan pequeño es muy importante, o tenemos un chiringuito playero en Usillos, en mitad de tierra de campos, que es una delicia, ¿de acuerdo? Y eso también es impulsar, con el proyecto tenemos algún proyecto agrícola que también queremos impulsar, y con el tema textil nos queremos apuntar también, y queremos que venga gente a apuntarse. Por eso nosotros lo que buscamos son personas emprendedoras, en el que nosotros podamos abrir ese camino que a lo mejor para una administración pública es un poco más fácil. Pero también es cierto que en la administración local nos sentimos muy solos, muy abandonados, porque claro, todos tenemos nuestro trabajo con el que nos ganamos la vida, y después echamos nuestro hobby, es el pueblo, y necesitamos todo esto. Y aquí vemos una oportunidad, y por eso también nos hemos metido en un proyecto que se va a basar en la formación de personas, para ver si somos capaces de, primero, fijar población, de atraer población, porque nosotros ya no tenemos que fijar población, tenemos que atraer población. Que yo entiendo que en Madrid haya unos pocos que estén hartos del tráfico de Madrid, pero yo llevo entrando hora y pico en Madrid.
Entonces, eso es lo que hacemos, y el proyecto de Reusillos es fundamental. Y también es fundamental no solo de la reutilización y del reuso, que ahí jugamos con el nombre de nuestro pueblo, que es con H, entonces, sino, por ejemplo, cómo puede ser que nuestros ganaderos este año no es que la lana les aporte algo de dinero, es que es realmente un problema. Y tú lo piensas la cantidad de ropa que se hace, la cantidad de materia prima que se tira, o que no se usa o demás, y dices, ¿y la lana? En Palencia, a 15 kilómetros, está el único de los 2 lavaderos de lana que hay en España, ¿de acuerdo? En Paredes de Nava, que era un sitio muy de ovejas, ¿de acuerdo? Y sigue siendo de ovejas. Bueno, pues yo creo que el €1,50 que cuesta esquilar las ovejas y que no van a sacar nada, cero este año, ni la recogen. La lana, pues tiene que ser otra oportunidad para nosotros. Y nos gustaría, pues, por ejemplo, hacer un peinador de lana que ya sepamos nosotros, no hay en España. Bueno, pues eso lo queremos montar en un pueblo de 393 habitantes, al que estáis todos invitados, y si hay algún emprendedor, por Dios, emprendedora mejor todavía, porque la masculinización del mundo rural es mayor, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que tenemos que intentar. Y hay gente, pues por ejemplo, tenemos la suerte de contar con un diseñador de moda, con 2, Modisto, José Ramón, que nos ha ayudado mucho en las jornadas, y José Martín, un tipo que ha decidido hacer costura de alta costura en Palencia, ¿de acuerdo? Lo cual son héroes que luchamos contra un poco más de contracorriente. Pero bueno, eso lo tenemos. Por lo tanto, pa'lante, alegría y ya después me dejas hablar otro poco. No, claro que te dejo hablar. Y además te voy a preguntar, ¿tenéis la idea, os habéis celebrado esta jornada este año? Sí. ¿Tenéis idea de darle continuidad en los próximos años? Hombre, por supuesto, después del sofoco de venir aquí, esto ya tiene que ser la excusa. Además, aquí yo creo que tenéis a un montón de gente que seguro que será la forma, además, de atraer, ¿no? Ese talento. En Usillo, bueno, estuvimos en octubre haciendo la jornada, que estuvo estupenda, porque además se aprendieron técnicas de cosido de pantalones. Hasta yo me cosí unos rotos, que yo tiro los pantalones de rotos, no compro otro nuevo si no se ha roto. Y pues hicimos las charlas, después hemos hecho otra jornada donde la gente se puso a coser, hemos hecho visitas de conferencias, por ejemplo, a exposiciones de moda, y sí, tenemos ya, a ver, el otro día tenemos que hablar de tintes, de ropas, estos son hablar con hilanderas que hay en Palencia todavía, cómo recuperamos la lana es fundamental y ponerla en valor. Lo del lino que comentabas, eso también hay que darle una vuelta, porque en el siglo XIX Pascual Madoz hizo un libro, si no lo conocéis, leedlo, donde se describía cada pueblo de España lo que tenía. Bueno, pues Usillos, como muchos pueblos de Palencia, había lo que fuera, en nuestro caso legumbre y lino, linares, batanes de lino, y ahora es algo completamente desconocido, ¿de acuerdo? Y claro que tenemos que recuperar la producción textil en España y en nuestras zonas, porque no puede ser que bueno, pues lo que sucedió con las mascarillas o demás, pero es que nosotros necesitamos recuperar trabajo y recuperar gente. Uh-huh. Bueno, nos va quedando poco tiempo, pero yo creo que tenemos que abordar un tema que es muy importante, y me gustaría luego dejar algún minuto para que hagan preguntas, que es la parte más económica, ¿no? El tema de las ayudas públicas, se ha hablado pues del tema del PERTE, que quizás esto lo comentamos también nosotros previamente, pues el PERTE yo creo que fue un poco decepcionante para algunas pequeñas empresas, porque al final es muy difícil que lleguen esas ayudas a las pequeñas empresas para controlar realmente pues que ese dinero después se está empleando en lo que se tiene que emplear. Con lo cual, bueno, para hacer ese poder transformador, esas ayudas han llegado a empresas más grandes con la idea de que sean tractoras para las pequeñas. Esto me gustaría que lo tocáramos, igual que después me gustaría
también coger el guante de la mesa anterior, que se hablaba un poco de los productos que tenían un costo un poquito más elevado y a veces es difícil, ¿no?, competir. Pero sí que el tema del IVA verde, la posibilidad de que los productos tengan una fiscalidad un poco más benévola para favorecer un poco el consumo de este tipo de productos. Quiero también conocer vuestra opinión y luego, por supuesto, la compra pública verde, que también es otra clave para impulsar realmente que todas estas empresas no solo sea a través de la reducción del IVA, sino también que son empresas que van a tener beneficios respecto a otras por entrar dentro de esa clasificación de compra pública verde. Bruno. Pues nada, ayudas, sobre todo de economía circular, está habiendo muchas a nivel tanto de comunidades autónomas, a nivel nacional. Y bueno, yo quiero destacar una convocatoria de ayudas, que es un PERTE también, que está actualmente abierta, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y que gestionamos desde la Fundación Biodiversidad, que es una convocatoria específica para apoyar esa mejora de la sostenibilidad y la circularidad de procesos industriales, empresariales, tanto del sector textil, moda, calzado, confección, y que bueno, al final está buscando también esa mejora de competitividad y... Perfecto, mejor. Muchas gracias. Y bueno, es una convocatoria muy interesante, muy bien dotada, porque creo que ya casi a 97 millones de euros de presupuesto, y donde también se pueden presentar pymes, entidades de la economía social, y de hecho se pueden hacer agrupaciones donde se exige que como mínimo haya una pyme, una entidad de la economía social. Tenéis toda la información de esta convocatoria, el detalle, en la página web de la Fundación Biodiversidad. El plazo es acaba ya, o sea, en abril y acaba ya el lunes que viene, o sea que mucho plazo ya no hay, pero bueno, es interesante, ¿no? Porque si queréis ver los proyectos que se están apoyando, que van a salir, y bueno, desde luego ese tipo de convocatoria de ayudas es complicada para una pyme, para pequeños emprendedores, porque al final el tamaño también cuenta cuando eres pequeñito y bueno, hay una barrera, ¿no? Hay una barrera obviamente económica y financiera, ¿no? Pero si te están pidiendo presentarte un proyecto con un mínimo de presupuesto de 100.000 euros o más, o sea que pues bueno, pues una pequeña pyme es un importe muy grande, ¿no? O sea que para poder hacerle frente, sobre todo cuando es todo tipo de ayudas para hacer proyectos, normalmente la ayuda te viene una vez se ha ejecutado y se ha justificado el proyecto, ¿no? Entonces la pyme o las agrupaciones tienen que aguantar toda esa ejecución y tienen que tener esa capacidad financiera. Con lo cual habría que buscar la forma también para que las pequeñas empresas, sobre todo, tengan un poco más ágiles todos los procedimientos y toda la burocracia administrativa. Yo creo que esto es una demanda que aquí me atrevo a lanzar yo, porque es verdad que no puede una pequeña empresa dedicar tiempo y recursos y dinero a contratar a lo mejor a una asesoría o una gestoría para que le prepare toda la documentación. Así que yo creo que esto es algo que de alguna manera se debería de trabajar. Lo vamos a dejar aquí como una reivindicación, ¿no? Dentro de esta jornada, de facilitar un poco los trámites y la burocracia administrativa. En cuanto a las ayudas a la fiscalidad, Ana, desde el Gobierno de Aragón, ¿cómo veis esto? Pues en Aragón estamos apoyando desde diferentes puntos de vista. Ahora mismo estamos preparando un informe de fiscalidad que no solamente es dentro del área del Departamento de Economía, Empleo e Industria al que pertenece la Dirección General, sino que sea transversal, porque estamos hablando de no solamente el sector del textil, sino en cualquier sector, el emprendimiento, las pequeñas empresas, cómo podemos diferenciar, que es una de las reivindicaciones de las organizaciones empresariales, segmentar por tamaño de empresa, ¿no? A veces se exige lo mismo a una gran empresa que a una pequeña o que a un autónomo, y una cosa es cumplir la ley y otra cosa es adaptar algunas cuestiones para que todas las personas puedan tener las mismas opciones. En esas convocatorias de ayudas, y por ser un área transversal, la Dirección General de Pymes y Autónomos, nos apoyamos también en la Dirección General de Industria, por ejemplo, que sí que saca unas ayudas concretas para el sector del textil, confección y calzado. Aproximadamente en los 3 últimos años se han dado casi 2 millones de euros, además está activa ahora mismo, y luego cualquiera de las convocatorias están abiertas, porque por ejemplo la de promoción industrial,
que son casi 9 millones de euros, también está abierta y puede participar cualquier persona de cualquier sector. Ahondando en esto del tamaño de las empresas, sí que hay en la Dirección General de Política Económica ayudas a esa transformación para las pymes o grandes empresas, pero queríamos lanzar desde pymes y autónomos una partida de 300.000 euros que pudiese focalizar precisamente con esas posibilidades, porque si de entrada te piden que como mínimo un proyecto sea de 100.000 euros, automáticamente pues muchas pequeñas empresas o autónomos no pueden acceder. Entonces sí que lanzamos una convocatoria, que será la primera vez que se haga este año, de 300.000 euros para la transformación de proyectos empresariales con las características de la economía circular. Hemos lanzado también un proyecto, unos premios para jóvenes emprendedores en economía circular, que hemos dotado de 100.000 euros para también poner en valor esas personas jóvenes que están impulsando proyectos. Pues en Aragón hay ahora varios proyectos, uno de digitalización de 3D, de moda 3D, Couture 3D, que era un diseñador que en pandemia se transformó su modelo de negocio y que está impulsando cosas muy chulas, ¿no? Como cómo reducir esos residuos o hacer prototipados gracias a todo el tema de la tecnología y digitalización. Pues todo eso que podamos favorecer, tanto por parte de convocatorias, Osodiar, que es una empresa pública que tenemos en Aragón que facilita la financiación, y también en los últimos años ha habido proyectos del sector textil que se han podido financiar desde ahí. Y como decía, pues toda esa transversalidad de proyectos, no solamente de ayudas o de ese informe de fiscalidad que luego llevemos al Gobierno de Aragón para que se pueda aplicar primero en el Departamento de Hacienda, que es el que tiene que contabilizar el dinero, pero también que se lleve a todos los departamentos como un área transversal. Y dentro de ese estudio de fiscalidad va una ordenanza municipal para favorecer como un territorio emprendedor, que los municipios puedan adherirse, que hagamos que de X cuestiones que puedan implementar los ayuntamientos. Aragón es muy extensa en territorio y además también tenemos mucha despoblación, la densidad de población en muchas zonas es muy bajita, y que podamos hacer ese territorio emprendedor y favorable para que las pequeñas empresas puedan asentarse también es importante. Tenemos muy poquito tiempo, que me gustaría después dejar por lo menos un minutillo para alguna pregunta, pero Jesús, desde el Ayuntamiento, ya que te ha lanzado también ahí, te ha puesto ahí en bandeja Ana, ¿es fácil ayudar a los vecinos a través de algún tipo de subvención o impulsándola a través de la compra pública verde? Por ejemplo, el tema de la compra pública verde, el intentar, bueno, pues que cualquier licitación que se haga desde los ayuntamientos tenga este componente de sostenibilidad. ¿Cómo lo hacéis ahí? En los ayuntamientos pequeños básicamente todo se basa en la voluntad y en hasta dónde podemos llegar. A nivel de gestión seguramente seamos la administración más saneada de todas, seguramente. De hecho, yo conozco poquitos pueblos de mi zona con deudas, por ejemplo. Y nosotros pequeños nos sentimos muy como las pequeñas empresas, que llegar a los fondos es imposible. De hecho, nosotros, cuando hablan de fondos Next Generation, a nosotros no nos ayuda nadie, pero nadie. Más que nada porque además no tenemos recursos, pero ya no recursos económicos que puedes tener. Solicitar, claro, recursos administrativos. Somos los grandes olvidados. Aún así, como la cercanía es tan grande, y aquí no llamáis al alcalde de Madrid porque hay una fuga. Bueno, pues en Usillos lógicamente sí. Y eso te hace, bueno, pues hacer cosas. Entonces nosotros la facilidad, yo sí que lo veo por el caso de Margot. Margot nos pone sobre la mesa esa posibilidad, pues es mucho más fácil. ¿Cuesta trabajo? Sí, evidentemente, todo cuesta trabajo. Pero considero que en un pueblo es mucho más fácil porque, digamos, que la burocracia, esa burocracia que otras administraciones más grandes necesitan, nosotros no tenemos tanto, no la necesitamos. Si vemos que es un proyecto interesante, lo hacemos. Tenemos un problema de vivienda, tenemos un plan de rehabilitación. Es más difícil que exista ese emprendedor o esa persona que quiera sumarse a esa facilidad. Vamos, yo en eso veo casi el contrario. Yo busco personas emprendedoras. Pues aquí tienes muchísimas, así que ya sabéis, Ausillos en Palencia. Bueno, en este minuto que nos queda, si alguien quiere hacer alguna pregunta, yo creo que es una buena oportunidad.
Pues no hay nadie, lo habéis dejado clarísimo todo. Bueno, pues yo simplemente como conclusión creo que es importante la colaboración público-privada. Quizás hay que ver cómo acercar más esa colaboración, porque hablamos mucho de colaboración público-privada, pero a veces es difícil saber cómo encontrar ese punto de encuentro, ¿no? En muchas de las cosas que está hablando ahora Jesús, yo estaba pensando, claro, pues para esto necesitarás también otras empresas, a lo mejor, que te ayuden a traccionar esto y a impulsar a pequeñas. Y en el caso de pues, la comunidad autónoma y desde la fundación, que se están haciendo un montón de cosas, pues también. Así que creemos un poco ese entorno, ¿no?, ideal, que ahora va a ser en este café que nos vamos a ir ahora, para poder un poco empezar a tejer redes. Yo, como me voy a tomar aquí la licencia, nos vamos y a las 12:45, no, lo van a decir ellas, vale, vale, cambiamos la hora. Muchas gracias. Bueno, nos vemos a las 12. Bueno, pues nada, aquí solamente alguna cosita, ¿no? Tenemos a uno de los mayores expertos de lana de España, Daniel, que va a estar mañana, ¿no?, en la mesa, pero ya le tenemos por aquí, eso como cable, ¿no?, porque ya sabéis que este es un espacio pues para hacer conexiones, ¿no? Entonces, sobre todo lo que queremos también no es que nos quedemos aquí en nuestro sitio, sino que osemos hablar con el otro, que busquemos, ¿no?, esas conexiones y esas sinergias. De hecho, todo ese código QR que veis ahí todo el tiempo lleva a la página a modasostenible.es, ¿no?, donde están todos los ponentes. Todos los ponentes tienen su LinkedIn, ¿vale?, con lo cual podéis conectar directamente si hay algo que os ha interesado. O sea, lo que queremos es eso. Y luego aquí, al principio de cuando habéis hecho la inscripción, habéis visto unas pegatinas, ¿no?, y lo veis en la acreditación, que pone yo soy, yo busco, ¿no?, quién soy y qué busco. Pues eso, ponéroslo, porque también queremos fomentar ese dinamismo. De hecho, como pregunta, creo que eres tú, Liz, ¿o no? Pues nos han apagado, bueno, da igual. Para animar un poco también ese networking, os queríamos proponer una pregunta divertida, ¿no?, de ¿cómo nos vamos a vestir dentro de 50 años? ¿Qué opináis? ¿Vale? Esa es la pregunta para contestar en el café. Y ahora vamos a Coralia, que está por ahí fuera, la vamos a seguir porque nos vamos a hacer la foto de familia que recordaremos luego todo el año, como la que tenemos ahora en la página, porque eso también es, no, de verdad que no sabéis la ilusión que hace luego tenerlo ahí, decir, estamos todos y encima guapísimos y guapísimas como estamos hoy, vestidos de flores, ¿no? Pues había que hacer una buena foto de familia. Así es que vamos hacia la foto de familia, después el café y a la 1:10 volvemos. Bueno, lo mismo, Ana. Es muy interesante de no...